Ok, bienvenido viajero del alma a este podcast de viajes iniciáticos de Gatekeepers Podcast. Y si bien este es apenas nuestro tercer episodio, en el primero hablamos de qué son los viajes iniciáticos. Entonces, bueno, aquí vamos a recapitular un poco porque lo que te voy a explicar hoy tiene que ver con esto, ¿no? Si bien el viaje iniciático es el portal, un recorrido diseñado para provocar un antes y un después en la conciencia. ¿Por qué? Porque claramente cuando viajamos salimos del piloto automático, se mueve absolutamente todo nuestro ritmo de vida, salimos de la zona de confort, de la zona conocida y nos abrimos, ¿no? A otros universos, así le llamo yo, porque si has viajado, tú sabrás que cada país, cada continente es otro multiverso, ¿no? Incluso la hora, el tiempo, el espacio, el idioma, todo es distinto, ¿no? Entonces a mí me gusta ver el mundo como un conjunto de multiversos y claramente salirnos de nuestro universo a explorar otros universos, pues es un proceso de transformación, ¿no? Lo llevo también hacia las ceremonias con plantas ancestrales, que es una de las herramientas que también comparto. Es lo mismo, ¿no? Es como, pero ahí es más bien es ir hacia adentro, pero a explorar otros multiversos hacia adentro, ¿no? Entonces creo que están las dos herramientas, uno para explorar los multiversos internos y la otra para explorar los multiversos externos, ¿no? Ambas me parecen maravillosas, ambas creo que son una herramienta de transformación súper poderosa, pero ambas también necesitan un diseño energético y necesitan también una estructura dinámica, ¿no? Para que realmente se cumpla el proceso de transformación, integración y trascendencia. Ya hablaré un poco más de eso, pero bueno, el día de hoy yo te quiero hablar de qué es un gatekeeper. Y entonces vamos a ir ligando las cosas, ¿no? Si el viaje iniciático realmente es el portal de transformación, el gatekeeper es el guardián de esos portales, es el guardián de la puerta entre esos dos mundos, ¿no? Tanto en las ceremonias como en los viajes. Entonces, pues bueno, bienvenido una vez más a este espacio. Si estás aquí, probablemente te gusta viajar o por lo menos ya es un deseo de tu alma, ¿no? El de comenzar a viajar, pero no viajar como viaja la mayoría de la gente, sino viajar desde otra perspectiva, desde otro lugar y hacia otro lugar, ¿no? Entonces, cuando ambas cosas existen, tanto el portal como el guardián del portal, pues tenemos frente de nosotros, ¿no? Una puerta que nos puede llevar a diferentes líneas del tiempo, ¿no? Ya lo he platicado yo, para mí los viajes han sido literal dar un salto cuántico hacia una vida que yo no tendría si no hubiera hecho esos viajes, ¿no? Así de mágico, ¿no? Y trascendental ha sido el viajar para mí. Claramente, primero hice esa experiencia de viajar hacia adentro, ¿no? Compartiendo y yo tomando también dentro de mi propio proceso medicinas ancestrales muchos, muchos años. Y fue ese viaje hacia adentro, ese viaje hacia los universos internos y ahora poder utilizar todo eso hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es esa, ¿no? Siempre viajar hacia adentro, pero también viajar hacia afuera. Y creo que el 2026 y sobre todo la era de Acuario es mucho de eso, ¿no? De empezar a explorar, de empezar a salir de lo conocido. De hecho, se dice, ¿no? En estas fechas, ahorita que estamos en enero 2026, si tú te pones a revisar todas las cosas astrológicas que están pasando, es mucho este sentimiento de, ya estoy aburrido aquí en donde estoy. A lo mejor es seguro, a lo mejor es lo conocido, a lo mejor es lo que siempre he hecho, es la identidad que ya me compré y que acepté y estoy bien con ella, ¿no? O sea, no tendría como por qué cambiarla, pero algo dentro de mí me dice que hay más, que quiero explorar más, ¿no? Y hay infinitas posibilidades allá afuera para ti. Y los viajes son ese salto cuántico hacia nuevas líneas del tiempo, nuevas versiones de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, otra vez, ¿qué es un gatekeeper?
un gatekeeper no es un guía turístico con un palo santo que te da la bendición y listo. Tampoco es un terapeuta que de un día para otro se le ocurrió organizar un viaje y le pagó una agencia y ya se llevó un grupo a un viaje. Agregó una meditación y una clase de yoga. No es eso tampoco. Realmente un guardián de los portales requiere mucha más maestría dentro de este espectro de contención energética y no solamente es la contención, ¿no? Es también todo el diseño energético que conlleva este tipo de experiencia, porque no es nada más ir a los lugares, sino ¿para qué vamos a ir, no? Y creo que esa es una pregunta que cuando viajamos turísticamente no la hacemos. Y ahí está la clave, el poder de la intención. Entonces, yo he ido a varios de estos lugares turísticamente cuando era mucho más joven y después volví a ir desde otra conciencia, ya como esta conciencia gatekeeper y nada que ver, ¿no? También, bueno, es también parte del proceso ir entrenando la sensibilidad para poder también sentir estos lugares, poder sentir la energía. Me ha pasado también que muchos viajeros, la primera vez que vienen a los viajes, hacemos la activación y todo, y ellos, pues no, es que no siento nada, pues no, no sé, no veo nada, ¿no? Y otros que súper conectan, entran en proceso, y ¿cuál es la diferencia? Si al final estamos en el mismo lugar recibiendo lo mismo, ¿no? Pero es esta capacidad de sensibilidad, ¿no? Y es normal y está bien, todos la tenemos, algunos más desarrollada que otros, y quienes, yo también creo que la tuve apagada un tiempo fue despertando, ¿no? También por medio de los viajes y, bueno, otras herramientas y otras prácticas, pero es algo que se puede ir entrenando, ¿no? Entonces, no te, si la primera vez no sientes mucho, no entiendes nada, es normal, ¿no? Es un proceso y poco a poco se va despertando también esa capacidad de poder sentir, ¿no? Entonces, pues si bien ser un gatekeeper ya requiere justamente tener este entrenamiento, ¿no? Esta sensibilidad de poder sentir los lugares, poder sentir los templos, claro, porque los templos tienen muchísima información, ¿no? Y sobre todo poder sentir al grupo. Creo que eso es súper importante, ¿no? Sentir qué es lo que necesitan, cuál es el proceso también que se está desarrollando. Em, Muchas veces como guía tenemos ya, yo voy a dar esto y se va a tratar de esto y vamos a hacer esto, pero cuando ya llega a la realidad, el grupo necesita otra cosa, ¿no? Y ahí uno tiene que tener la capacidad de decir, ¿no? Y de decidir entre lo que yo había planeado y entre lo que realmente se necesita, cómo podemos reajustar todo, ¿no? Entonces, esta es otra habilidad del gatekeeper, el poder reajustar todo, ¿no? En tiempo real, logística, tiempos, poder también resolver, ¿no? En tiempo real las situaciones, porque si bien esto es un trabajo espiritual, también tiene un trabajo material, ¿no? Toda la parte de la logística y pues horarios, itinerarios, proveedores, tours y demás, ¿no? Entonces recordemos que el viaje iniciático tiene lo mejor de los dos mundos. El viaje turístico, porque sí vamos a los mismos lugares, sí nos tomamos las selfies, sí todo lo padre del viaje turístico, pero también tenemos lo profundo del retiro espiritual, ¿no? Si bien el retiro espiritual es más como, ok, vamos a un lugar, ahí concentramos toda la energía y tenemos, ¿no? Ahí el propósito de sanar o de expandirnos o de meditar o hay un propósito, ¿no? Y está focalizada la energía normalmente en un solo lugar, ¿no? Los retiros son en un solo lugar. Entonces, cuando hacemos el viaje iniciático, es expandir ese retiro y ponerlo en movimiento, ¿no? A través de una ruta diseñada energéticamente. No puede estar diseñada nada más así porque pues a mí se me ocurrió, ¿no? Lo que a mí normalmente me pasa es que yo primero visito estos lugares para mí y se me van abriendo los lugares a los que tengo que ir. Sin yo, algunos ni siquiera yo sabía que existían, ¿no? Entonces, de ahí viene esta parte de que el gatekeeper necesita estar en una conexión entrenada hacia, como tú le quieras llamar, su intuición, ser superior, la conexión con lo divino, con Dios, porque mucha de la información viene
podrías decirle canalizada, ¿no? Entonces hay que estar escuchando todo el tiempo, viendo las señales. Eso requiere una presencia total, total en ti, en tu cuerpo, en tu ser y en el espacio. Para mí ese fue el entrenamiento que tuve durante 3 años viajando por el mundo, escuchando las señales. Ahora es para allá, ahora es por aquí. Alguna vez conté, estaba en Bali y de repente me llegó, estaba lloviendo y ya era noche, eran como las 10 de la noche. Me llegó, tienes que ir a tal tienda que viste hace rato, una tienda como de disfraces, más bien como vestimentas para festivales. O sea, tú pasabas por fuera y había pelucas de colores y cosas brillosas y coronas, ¿no? Y me llamó la atención porque es una tienda llamativa, ¿no? Pero no pensé en entrar, dije, ay, no, o sea, en estos momentos no estoy buscando disfraz para festival, ¿no? Pero sentí ese fuerte llamado dentro de mí de, tienes que ir a la tienda. Y bueno, o sea, yo nunca ignoro un llamado. Fui lloviendo todo y bueno, resultó que en esa tienda la dueña se volvió mi súper amiga. Me volví también proveedora de varios productos, ¿no? Holísticos. Ahí, mi medicina se vende en esa tienda. Ella fue una súper amiga que me ayudó con una maleta que no me podía llevar y me la guardó un año y bueno, no sé, o sea, mucha magia pasó de ese pequeño llamado, ¿no? Entonces, cosas así pasan todo el tiempo y uno como gatekeeper tiene que ser ese canal. Ahí está la frase. Tiene que ser el canal para que los milagros y las sincronicidades lleguen al contenedor, ¿no? Este ejemplo que te estoy diciendo, pues es como empezó para mí, ¿no? Por ejemplo, ese viaje en Bali también. Alguien me pasó un contacto desde México y le hablé a esa señora y esa señora me conectó con otra sanadora y esa sanadora me presentó a una familia que esa familia me ofreció cuando yo trajera un grupo a Bali, darles una experiencia local, ¿no? Nos invitaron a su casa, nos hicieron los bailes nacionales, una comida nacional, cocinamos con ellos, nos dieron clase de cocina, escuchamos su música, pero no es una experiencia turística o abierta al público, ¿no? Si tú vas con una agencia, no te van a poder dar ese tipo de experiencia porque no la tienen. Entonces, es ese tipo de experiencias muy auténticas, muy de resonancia. Al final tú resuenas con las personas y con las situaciones dependiendo quién eres tú, ¿no? Y en qué frecuencia estás. Entonces, por eso importa con quién vas a tus viajes, porque tu gatekeeper, como es tu gatekeeper y como se desenvuelve su vida de ese gatekeeper, así va a estar, así va a ser tu experiencia en el viaje, ¿no? Entonces, sí es importante que resuenes con el gatekeeper que vaya a guiar tu viaje, ¿no? Eso no es algo que normalmente hacemos cuando vamos a un viaje turístico. Al final da igual quién sea el guía, ¿no? Al final todos te van a decir lo mismo y te van a llevar a los mismos lugares. A lo mejor unos van a ser más carismáticos que otros, pero fuera de eso, no es tan importante quién es el gatekeeper de tu viaje, ¿no? O tu guía turístico, ¿no? En el caso de los viajes iniciáticos, yo diría que sí es súper importante que escojas a alguien que resuene contigo y que tenga también, pues, la medicina que tú estás buscando, ¿no? Entonces, este tipo de viajes sí son mucho más de resonancia, ¿no? Y es un tema, ¿no? También que traigo mucho a la academia de Gatekeepers, porque aquí todo se mueve a través de resonancia. Al final, en nuestro mundo, ¿no? Atrae y se desenvuelve a través de lo que somos y de la frecuencia en la que estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, un gatekeeper también es alguien que sabe de tiempo divino. Si bien, claro, tenemos que tener la logística de los tiempos gregorianos, de los tiempos del mundo, el calendario, los relojes, pero también hay otro tipo de tiempo, el tiempo divino, el que no se puede medir. Y si tú has hecho también medicinas con plantas ancestrales, sabes que cuando estás en medicina, el tiempo no existe. Pareciera que han pasado muchísimas horas y pasó una hora, o pareciera que pasó una hora nada más y pasaron un montón, ¿no? Y entonces ahí es que puedes empezar a ver el desdoblamiento del tiempo. Y cuando estamos en este tipo de viajes y de contenedores,
lo mismo pasa, ¿no? El tiempo se mueve distinto y un gatekeeper tiene que saber cómo balancear estos dos tiempos, ¿no? Y también entender el tiempo divino del grupo, porque no podemos tampoco forzar procesos y ahí es una habilidad muy, muy específica, ¿no? Porque también el grupo es una entidad por sí sola, pero dentro de esa entidad hay personas y cada una es distinta y cada una necesita algo distinto de ti, ¿no? Entonces, ahora sí que el gatekeeper necesita tener esta capacidad de multiplicarse en los multiversos. Y yo también digo, creo que mi entrenamiento con las medicinas ancestrales ayudó muchísimo, porque cuando tú estás facilitando una ceremonia de medicina ancestral literal, o sea, ahí sí es literal, te tienes que desdoblar y tienes que estar en el proceso de todos, ¿no? Casi, casi al mismo tiempo. Entonces, en un viaje pasa más o menos lo mismo, pero creo que es un poco más fácil, ¿no? Porque todo es, todo es desde la misma dimensión, ¿no? No andamos, pues sí, 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 sí viajamos, ¿no? En diferentes planos, pero es más terrenal la situación, ¿no? Entonces se puede manejar todavía un poco más fácil, según mi experiencia, ¿no? Ya cada quien dirá cómo es su experiencia. Algo importante también de los gatekeepers es mucho la conexión con la tierra, porque lo que se hace también al viajar es activamos la tierra. Hablaré esto un poco más en el capítulo de las líneas telúricas, los chakras de la tierra, los meridianos, pero como expliqué en los capítulos pasados, la tierra también tiene circuitos energéticos, ¿no? Y cuando uno va y hace una activación energética, pues eso es como activar, ¿no? Ciertos nodos, ciertos cables, ciertas neuronas y se va creando como una sinapsis, ¿no? Entre la conexión entre ciertos templos, entre ciertas líneas energéticas, entre ciertos círculos de piedra, templos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Es un tema muy extenso que enseño también en la academia, pero el punto es que, aunque lo sepas o no lo sepas, cuando estás en un viaje iniciático, como se va con una intención y con un propósito y se hacen normalmente, ¿no? Rezos, intenciones, ofrendas, eso es lo que activa, ¿no? Realmente nuestra conciencia enfocándose en dar algo, porque eso es un gran, gran tema. Siento que el gatekeeper tiene también la misión de empezar a promover el turismo consciente. Algo que he notado también mucho en mis viajes es que cada vez el turismo inconsciente es más y más y más, ¿no? Y me reconozco yo también que cuando era mucho más joven y empecé a viajar, pues yo también viajaba así, ¿no? Porque pues así es como, así es como se viaja, ¿no? O sea, solamente voy a un lugar y veo y tomo fotos y realmente no me permito sentir el lugar, no me permito conectar con su energía, no me permito conectar con su cultura, con su gente, saber cómo piensan y por qué hacen esto y cómo es esto, ¿no? Realmente voy, me tomo mis fotos, hago lo que yo creo que a mí me parece, porque no, o sea, aparte vengo, e impongo mis formas, mi cultura, hablo en mi idioma y muchas cosas, ¿no? El tema de la basura, hay muchas cosas alrededor, ¿no? Del turismo inconsciente, em, el tema también de los Airbnbs, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bali ya se ve como, pues sí, están destruyendo muchas zonas naturales porque claramente pues ya el capitalismo vio que es un lugar muy rentable para vacacionar y porque a la gente le gusta y es económico. Y ya están destruyendo todo, ¿no? Para crear hoteles y villas, y ves villas y villas y villas para rentar en Airbnb y los locales, o sea, cada vez con menos recursos, ¿no? Cada vez con más basura, o sea, el problema de la basura y de la contaminación en Bali es impresionante, ¿no? Y nosotros en vez de ir a limpiar, vamos a ensuciar más, ¿no? Entonces es algo que no puede ser, ¿no? Entonces algo que yo también he querido no implementar en mis viajes es, si vamos a ir a recibir, también vamos a ir a dar, ¿no? Y eso no nada más es energético, eso también es
Si toca recoger basura, vamos a recoger basura, ¿no? Si toca hacer donaciones, vamos a hacer donaciones. Y una parte también que yo inculco mucho en mis viajes en la academia es como, vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda lo más local posible, ¿no? Que tus tours, que tu alimentación, que los guías, que todo lo que vayas a utilizar, si puede ser local, mucho mejor, ¿no? Para realmente apoyar el consumo local, apoyar a los locales de esos lugares, ¿no? Al final son los guardianes de esos territorios y también colaborar con ellos, colaborar con los locales, bueno, abre otro espacio, ¿no? Y también los guardianes del territorio energéticos, cuando tú vienes con alguien local o tienes el permiso de alguien local, ¿no? Para venir a ciertos lugares, se abre mucho más el espacio, ¿no? Porque otra cosa que pasa mucho es como no estamos acostumbrados a conectar, a crear una conexión o una relación con los lugares, ¿no? Porque pues solo vamos de paso y ya, fue algo que a mí me pasó cuando yo llegué a Glastonbury, incluso con Bali también, pero mucho más fuerte con Glastonbury, era como, o sea, ok, o sea, si quieres trabajar con este territorio y quieres entender este territorio, te tienes que quedar a vivir, ¿no? Y yo dije, pues ok, o sea, si así tiene que ser, pero bueno, a mí mándenme los recursos, porque pues yo digo que sí, pero ustedes pongan el cómo, ¿no? Y efectivamente, conocí a alguien que me ofreció quedarme en su casa y bueno, o sea, se abrieron las puertas y ahí entendí por qué me tenía que quedar, ¿no? Porque sí, o sea, realmente llegar a sentir un territorio que los elementales, que los árboles te reconozcan y que sepan quién eres y volverte ahora sí parte de ese territorio, pues lleva tiempo y lleva energía y conlleva también inversión de dinero, ¿no? A veces decimos, no, es que lo espiritual es gratis. En este mundo, en esta era en la que vivimos, nada es gratis. Nada es gratis. Todo tiene un costo, ya sea energético, económico, de tiempo, de espacio, de lo que sea. Y está bien, está bien. Entonces, algo que yo también digo es, un gatekeeper necesita ser libre, porque si yo hubiera viajado, hablando de gatekeeper como ya el guardián de estos viajes, el que ya se dedica a esto, el que abre los portales, ¿no? No el viajero. El viajero iniciático puede seguir con su vida, solo basta con que acomode sus vacaciones, cuándo va a viajar, cuándo no. Yo hablando de gatekeeper, ya alguien que se dedica a esto, ¿no? A los viajes iniciáticos y a guiar estos procesos de transformación. Tienes que ser un alma libre, porque yo venía también pues, de trabajar en oficina y demás, y justo mi periodo de gatekeeper empezó cuando yo renuncié a mi trabajo. Obviamente yo no tenía ni idea que iba a empezar a viajar ni que me iba a volver un gatekeeper. O sea, fue un proceso que tomó 3 años, ¿no? Y nunca estuvo en mi mente formar esta academia que hoy veo todo y digo, "Ah, es que de verdad, siempre Dios sabe, siempre Dios, el plan divino, wow, o sea, supera todas las expectativas que uno pueda tener, ¿no? En su cabeza y en su vision board. Entonces, a lo que voy es como yo viajé, cuando empecé a viajar, la historia es como solamente yo iba a la boda de mi mejor amiga, ya en esta fase final, ¿no? Hubo otros viajes antes, pero ya hablando de esta, es como, siempre hay un pretexto que, que puede ser el que sea. En mi caso, varias veces fueron bodas, ¿no? 3 bodas me llevaron a viajar, pero pues yo como ya estaba libre de horarios, de jefes, de oficinas, ¿no? Ya vivía de mi propósito. Yo ya tenía un negocio holístico, si le quieres llamar así, nunca lo he visto, nunca lo vi como un negocio, pero bueno, eso ya es otro tema que he hablado con mi coach de negocios, que el problema es a veces que no lo queremos ver como un negocio y entonces como, pues no es negocio, entonces no hay dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra conversación aparte, ¿no? El punto era justo ese, ¿no? La libertad de movimiento, porque yo al viajar a ciertos lugares sentí que me tenía que quedar más tiempo en algunos. Y si yo no pudiera quedarme, si yo digo, no, es que ya me tengo que regresar porque tengo que ir a trabajar, o sea, no. O cuando conocí a Bobby, a mi esposo en Glastonbury, y me dijo, oye, ¿quieres venir? Te invito a España, a mi granja, ¿quieres conocerla?
Y si yo le hubiera dicho, no, pues es que no puedo ir porque pues, ya me tengo que regresar, tengo mi trabajo, tengo mi jefe o mis hijos o lo que fuera, ¿no? Pues tal vez nunca hubiéramos hecho una vida juntos, ¿no? Cuando él me dice, ¿quieres venir? Vi mi calendario y dije, tengo 2 meses en blanco, o sea, de que no tengo nada. Tengo un viaje hasta en 3 meses. Y justo me quedaba perfecto porque si no era de Glastonbury regresar a México y luego regresar a Francia para dar la ruta de María Magdalena. Entonces dije, me puedo quedar 2 meses en España y ya de ahí me voy a Francia. Y bueno, ya en esos 2 meses pasaron otras cosas y resulta que ya estamos casados, ¿no? Pero ese tipo de sincronicidades no se pueden tomar cuando no tenemos una soberanía sobre nuestros tiempos. Entonces, creo que por eso digo que el gatekeeper ya tiene cierta maestría en varias cosas, ¿no? Y una de ellas es esa, la libertad de tiempo, la libertad de movimiento. Y dejé hasta el último como la más contradictoria para que terminaran de ver el video. Siempre lo digo, yo personalmente es como yo no puedo ser cristiana, y más bien me refiero como no puedo ser religiosa y creo que un gatekeeper tampoco, pero antes de que te dé el patatús si tú eres muy religioso, déjame te explico por qué. Yo siempre digo, yo no puedo ser cristiana, no porque renuncie a la fe, yo soy muy espiritual, tengo mucha fe, tengo una gran conexión con Dios y con Cristo y con María Magdalena, pero yo no puedo ser cristiana o católica porque eso requeriría que no pueda hacer todo lo demás, ¿no? Y creo que este tipo de religiones son muy limitantes. Y yo lo que he descubierto eh, en breve, o sea, en historia breve, yo nací en una familia que en ese momento era testigo de Jehová. Entonces todo era súper restrictivo, todo era pecado, incluso lo que era normal para otras personas, como celebrar Navidad, cumpleaños, incluso los honores a la bandera. O sea, yo no podía hacer eso porque era adorar la bandera y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces para mí todo siempre fue mucho más restrictivo que solamente cristiano o católico, todavía más, ¿no? O sea, el siguiente nivel de restricción. Y conforme fue pasando el tiempo, después mi familia decidió que siempre no, y ya como que se volvieron cristianos. Yo como en la adolescencia dije, yo no quiero hacer nada, ¿no? Y como que dice que me volví atea, pero realmente no, porque mi conexión con Dios siempre ha estado dentro de mí y nunca se ha ido, por más que yo en mi mente no entendiera nada de religiones, me confundían, ¿no? Las historias de la religión. Yo decía, yo no entiendo por qué Dios tenía que matar a su hijo para perdonarnos, o sea, muchas cosas que para mí no tenían ni pies ni cabeza. Entonces decidí mejor alejarme de la religión, si bien mi conexión siempre se quedó ahí. Y yo tomé esa reconexión hasta que hice medicinas ancestrales. Y las medicinas ancestrales me conectaron con esa divinidad que existe en mí y entonces pude recordar lo que era realmente Dios, ¿no? Y cómo es tan, tan, tan extenso que no hay palabras para explicarlo, ni siquiera la palabra Dios. No me gusta usar esa palabra, siento que es muy limitada y que también ya está muy mal utilizada, pero es la palabra que entendemos todos, ¿no? Pero lo pude sentir que es tan extenso que no cabe en religiones, no cabe en una sola, y entonces entendí que Dios, esa conciencia universal, existe en todo, ¿no? Y alguna vez yo preguntaba, pero entonces, ¿cuál es la religión correcta? O sea, es que siento que no doy con una sola respuesta. Y la respuesta era justo eso, es que Dios está en todas. ¿Por qué tendría que estar solo en una? Si Él es tan omnipresente, puede estar en todas, porque realmente la religión son caminos que el ser humano ha encontrado, desarrollado, utilizado para conectar con esa conciencia. Pero ¿qué tal que todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Dios? Entonces, un gatekeeper, yo me he encontrado que mucha de la gente que llega a mis contenedores justamente ya pasó por ese proceso de soltar la religión, pero ojo ahí, no desde el enojo, no desde el odio, saber que la religión ha tenido también su espacio,
su momento y ha servido para lo que ha tenido que servir. También fue un proceso, ya es otra cosa, ¿no? Que tuve que vivir de la mano de María Magdalena, el reconciliarme con las instituciones religiosas, porque un gatekeeper no puede odiar nada, ni censurar nada, ¿no? Más bien un gatekeeper tiene que conectarse a través de todo, ¿no? Todo es divino y todo es parte de la experiencia y eso es algo que hacemos también cuando viajamos, ¿no? O sea, si tú vas a Nepal, si tú vas a la India, pues no vamos a ir a no sé, o sea, poner nuestros rituales druidas ahí. O sea, obviamente vamos a ir a conectar con esa cultura y a través de esa cultura eh, crear nuestra experiencia y conectar hacia los planos divinos a través de eso, ¿no? Si vamos a Glastonbury, ahora sí, ¿no? A través de toda la medicina druida, celta, si vamos a Egipto, ¿no? Entonces utilizamos la cultura egipcia y mucho más atrás, ¿no? Toda la sabiduría lemuriana, atlante, cósmica, esa es la magia, ¿no? Del gatekeeper, que somos seres multidimensionales. Y hace poco escuché justamente a este guía, Matías de Stefano, que también, él dijo que formalmente se presentó ante la iglesia, ¿no? Y no porque rechazara la fe, ni mucho menos. Él, o sea, tiene una relación como muy estrecha justo con ese padre con el que hizo la renuncia y todo, ¿no? Y él decía, es que mi alma, mi ser superior, necesita estar desligado de una sola religión. Necesita poder estar en todas las religiones, ¿no? Para poder entender y para poder sentir y poder compartir con todos, ¿no? Y creo que es un proceso en el que estamos colectivamente trascendiendo, ¿no? Desde el enojo y el rencor hacia la religión, o la otra polaridad que es la completa, ¿no? Devoción y mantenernos en el miedo y en el dogma, a un punto neutro de decir, ok, acepto que fue una estructura para mí, ya no la necesito, ahora necesito encontrar mi propio camino, ¿no? Hacia esa divinidad y después llegar a esta conciencia universal de que todo es uno, ¿no? Y no hay ni más ni menos, ni arriba ni abajo, sino que todo es simplemente una sola cosa, ¿no? Yo sé que suena muy abstracto, muy pachamame, pero en algún punto de este camino no se entiende, porque claro, cuando decimos, ay, es como que todo es uno, como que todos somos uno, no siento que yo sea uno con los demás, no siento, no quiero. Pero desde la mente, claro, no hace sentido, ¿no? Pero ya desde el ser y cuando entramos en estos estados, ¿no? De contemplación profunda, es, por supuesto que todo es uno, ¿no? Y no hay por qué polarizar ni hacer más ni menos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy, porque yo sé que esta palabra gatekeeper a veces no se entiende y mucho menos cuando es en español, cuando hablamos español, ¿no? Porque en inglés sí es un poco más conocida esta palabra, pero para mí hace muchísimo sentido, ¿no? El guardián de la puerta o porque gate es como esta puerta, ¿no? El portal y keeper es el guardián, ¿no? Entonces claramente tenemos la llave de los portales y yo esta llave, este ankh me la tatué muchos años antes de siquiera saber que era un gatekeeper o un viaje iniciático ni nada. Yo simplemente sabía que yo tenía que tener esta llave conmigo, ¿no? Ya si quieren, después les hablo sobre los tatuajes del gatekeeper, porque no son nada más símbolos bonitos o demás, ¿no? Es una energía que viene con nosotros, ¿no? A través de la ofrenda de la piel y que se queda en nuestro campo electromagnético, ¿no? Entonces yo ya sabía que iba a necesitar mi llave para abrir ciertos portales. Entonces, así de mágica está la vida, así de mágica, de mágicos son los viajes, así de mágico es ser un gatekeeper, pero recordemos que más conciencia es más responsable. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo, que quede más claro qué es un gatekeeper, qué son los viajes iniciáticos y vamos a seguir promoviendo la conciencia, los viajes conscientes, la espiritualidad, la comunidad
Y pues miren qué bonito, también estamos estrenando fondo, que realmente no estamos estrenando porque ya estaba este mapa gigantesco en la oficina de mi esposo, que lo ha tenido por años. Y yo le dije, ¿por qué compraste eso? O sea, a ti ni siquiera, o sea, antes de conocerme a mí ni siquiera te gustaba viajar. Y él, no sé por qué lo compré. De hecho, me costó carísimo. Yo creo que lo compré para ti hace años, ¿no? Y así son ese tipo de sincronicidades, ¿no? De que también vas llegando a los lugares y ya está ahí lo que necesitabas, pero tú ni siquiera sabías que lo ibas a necesitar, pero de todas formas ya está ahí, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa, la magia de la vida en general, ¿no? Ahorita estamos enfocándonos en los viajes, pero la vida en general es así, entonces también los viajes iniciáticos son un entrenamiento, pequeños espacios, pequeños contenedores de tiempo en los que nos permitimos vivir desde otro espacio, desde otro lugar, soltar un poco más la mente y el control y empezar a vivir desde estas sincronicidades, desde este flow divino, sin tanto control, sin tanta mente, con un punto medio. Y entonces ya una vez que aprendes a hacer eso en el viaje, bueno, ya puedes ir a hacerlo a tu casa y a tu vida. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado. Si tienes dudas, si quieres saber más, si quieres que toque un tema en específico, déjame en los comentarios. Me puedes encontrar también en mis redes sociales. Estoy como Polvo de Estrellas, Danai Magdi, o en Tierra Sagrada-Retreats. Y un gusto tenerte aquí. Nos vemos pronto.